repaso. Es un repaso de temas que ustedes ya vieron a nivel diversificado e incluso básico. Y bueno, en este caso, pues solo nos quedaría marcarnos que básicamente estamos haciendo o marcando un punto en cada cuadrante 1. El punto A se encuentra en el cuadrante 4 y el punto B se encuentra en el cuadrante 3. Y vamos a hacer de una vez el punto D, ¿verdad? Entonces vean, altera el cuadrante en el que nosotros vamos a tener y el punto D es menos 3,1, ¿verdad? Entonces están aquí cruzados sus valores, ¿verdad? Y en este caso X es igual a 1 y para el punto D es Y quien es igual a 1, ¿verdad? Entonces eso ya me cambia a mí el cuadrante en donde va a estar ubicado ese valor. Ubiquemos entonces el último punto que es el punto D, ¿verdad? Que está dice en menos 3, en el caso de Y del eje X, perdón, entonces cuento 1, 2, 3 desde el origen, y luego tengo 1 positivo en el eje de Y, entonces cuento 1, que sería a ver que se cruza acá a 1. Sí, ya tenemos ubicados nuestros puntos. Y como les decía, también hay otra cuestión, ¿verdad? Y que me piden encontrar las coordenadas. ¿Cómo las encuentro? Pues voy, lo contrario, ¿verdad? Voy y las uno, o sea, marco las, en este caso, ¿verdad? Las líneas imaginarias. Entonces ya tengo acá, vean, 1, 2, 3, así, de X es 4, 1, 2, 3. También esa es otra forma de poder encontrar las coordenadas XY cuando me den un punto marcado en el plano cartesiano. ¿Estamos bien ahí con el uso del plano cartesiano para ubicar puntos coordenados, puntos ordenados, XY? Chicos, Todo entendido, ingeniero. ok. Entonces voy a hacer algo acá, ¿verdad? En todo este nuestro mariqueteño dijeron, esos puntos, y es ahí donde vamos a empezar a ver lo de función, ¿verdad? Más adelante, se pueden unir. Yo puedo, por ejemplo, unir el punto C con el punto D. Incluso puedo unir el punto C con el punto E, puedo unir el punto E con el punto A, puedo unir el punto A con el punto B y el punto B con el punto D, ¿verdad? Entonces vean ahí que si se dan cuenta en topografía, todo lo que estamos viendo acá lo van a aplicar, ¿verdad? A ese curso. Y al unir todos esos puntos, vean, obviamente esto debe llevar un orden, ¿sí? ¿Verdad? Entonces yo lo hice así al azar, pero normalmente lleva el orden A, B, C, D, pero solo quise unirlos. Pero vean que se puede unir, ¿verdad? Y al unirlo, pues podemos formar figuras geométricas. Y es así también que en el caso de, como les digo, de cursos de topografía, ya van a ver ustedes coordenadas también, ¿verdad? Pero en este caso vamos a llamarlas coordenadas geográficas. El plano, el globo terráqueo, si ustedes saben, está dividido en diferentes secciones, ¿verdad? Cada una de esas secciones tiene asignado un valor. Hay diferentes sistemas de coordenadas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las coordenadas geográficas, ¿verdad? Perdón, coordenadas se llaman UTM a nivel internacional y son aquellas que se trabajan con longitudes y tienen también dos valores. Están constituidas por una coordenada X y una coordenada Y. Cada punto de nuestro globo terráqueo está georreferenciado por dos valores, o sea, está representado por esos dos valores, ¿verdad? Entonces yo puedo ubicar un punto en el globo terráqueo con un par de valores que son nuestras coordenadas, ¿sí? Entonces, y que en términos generales pues se llaman coordenadas geográficas, ¿verdad? Y como les digo, lo que hace es que me ayudan a ubicar un lugar, ¿verdad? O sí, un lugar, una ubicación exacta en nuestro globo terráqueo, ¿sí? Entonces, en topografía se suelen utilizar esas coordenadas cuando nosotros venimos y nos va a tocar que hacer mediciones, ¿verdad? Mediciones con el teodolito, también ya se utiliza el GPS, que ya están ahí, en este caso, pues,
están programados para darnos a nosotros esas coordenadas. Entonces, cuando hablamos de topografía, pues suelen ser puntos más pequeños. Puede ser, por ejemplo, que yo quiera medir un terreno y que en este caso lo puedo hacer, ¿verdad? A través de un terreno, en este caso, que no es geométricamente, una figura geométrica regular, ¿verdad? Sino que puede ser así. Entonces van a ver ustedes que van a utilizar este sistema de coordenadas para poder ubicar cada punto XY, ¿verdad? Dentro de un plano cartesiano y seguramente cada unidad que nosotros tengamos acá, ¿verdad? En X y en Y, van a ser unidades en metros, pueden ser unidades en kilómetros y entonces podemos nosotros formar un polígono y con otros conocimientos, ¿verdad? Que van a ver en cursos también posteriores, pero tiene mucho que ver también con la parte de matrices. Pueden ustedes encontrar el perímetro de ese área, el perímetro de ese terreno, el área de ese terreno, ¿verdad? Y que ahí es donde ustedes van a empezar a ver ya, como les digo, la aplicación de matrices en ellos, la aplicación de integrales, ¿sí? Pero obviamente vamos acá en que la base es un plano cartesiano, ¿sí? Ubicar los puntos en un plano cartesiano y a partir de eso poder trabajar y poder encontrar este tipo de valores para esas áreas. Pero bueno, como les digo, eso ya son, como digo de ahí, eso ya es otro quetzalito más que les va a tocar ver en otro curso. Pero sí tiene sus aplicaciones. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver la parte básica que tiene que ver con, en este caso, problemas matemáticos sencillos. ¿Sí? Muy bien, dicho esto, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que yo puedo encontrar la distancia entre dos puntos y justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver cuál es la fórmula, ¿verdad? Asociada a la distancia entre dos puntos de un plano cartesiano para poder encontrar la longitud que existe entre un punto y otro. Y vamos a ver cómo puedo obtener esa distancia, ¿verdad? Utilizando pues esa fórmula y mis conocimientos ahora sobre coordenadas, ¿verdad? Cartesianas. Ok, entonces como que aquí, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente, ¿verdad? O sea, ya sabemos entonces cómo ubicar puntos, ya sabemos que podemos incluso pues unir esos puntos a través de una línea, entonces ahora vamos a ver cómo encontrar la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Entonces veamos acá, les voy a poner la fórmula, y que creo que es lo último que nos vamos a, es el último tema que nos va a dar tiempo de ver, ¿verdad? Para que ustedes pues empiecen a trabajar también con su corto, ¿sí? Entonces, fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos de un plano. Le voy a poner aquí un plano de referencia, que para nuestro caso va a ser el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, la fórmula es la siguiente. Dice que la distancia, lo vamos a representar así, esta es la distancia entre un punto 1, y un punto 2, o sea, entre el punto 1 y 2, va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada X del punto 2 menos la coordenada X del punto 1 elevado al cuadrado más la coordenada del punto 2, Y, la coordenada Y del punto 2 menos la coordenada Y del punto 1 elevado al cuadrado. Sí.
Y eso nos va a dar a nosotros entonces la distancia, ¿verdad? Siempre y cuando, aquí hay una condición como siempre, ¿verdad? Siempre que x1 no sea igual a x2 y y1 no sea igual a y2. ¿Por qué? Porque prácticamente si estos dos valores de xy, los valores de xy para el punto 1 y el punto 2 son los mismos, pues obviamente estamos hablando de que no hay ninguna distancia porque están en el mismo lugar, ¿sí? Entonces es la condición que se debe cumplir para poder utilizar esa forma. Y si ustedes se dan cuenta aquí, ¿verdad? Que también estoy segura que ya lo manejan, pero igual en algún momento lo vamos a llegar a ver más detenidamente. Esta fórmula se basa en el teorema de Pitágoras. Para un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces no sé si ustedes recuerdan y se los voy a poner aquí, ¿verdad? Como les digo así, de forma muy sencilla, después lo vamos a ver ya más detalladamente. Pero el teorema de Pitágoras es famosísimo y todos a nivel de básicos o diversificado lo tuvieron que haber visto. Obviamente aquí vamos a volver a verlo detenidamente, pero yo sé que ustedes manejan las cuestiones generales, ¿verdad? Entonces, tenemos cateto A, cateto B y la hipotenusa, ¿sí? Entonces dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. ¿Va? Entonces aquí se basa de que lo que nosotros vamos a encontrar es la distancia que hay o el tamaño, la magnitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo imaginario, porque no está ahí, sino que es imaginario. Entonces obviamente eso es igual a decir la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, solo que este a al cuadrado es una diferencia entre x2 y x1 y el b al cuadrado es una diferencia entre y2 menos y1, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Solo quiero que sepan ustedes que la base es el teorema de Pitágoras, pero sin necesidad de conocer el teorema de Pitágoras, siempre y cuando manejen esa fórmula, no va a haber ningún problema, no van a tener ningún problema para poder calcular la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Dicho esto, entonces, creo que nos da tiempo todavía de ver un ejemplo así rápidamente, ¿verdad? Y mañana continuar pues con los siguientes temas y ver o tener ejercicios, ¿verdad? Tener más ejercicios para poder practicar lo que hemos estado viendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces lo vamos para terminar, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De aplicación, de cómo aplicar esta fórmula para encontrar distancias entre dos puntos, ¿verdad? Ubicados en un plano cartesiano. Les voy a poner acá, ejemplo 1. Y dice, localice los puntos A menos 3,6 y B 5,1 en un plano cartesiano y encuentre la distancia entre A y B. Distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Vean que lo primero que nos pide es que ubiquemos o localicemos esos puntos en un plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo primero que nos toca hacer? Pues dibujar nuestro plano y ubicar los puntos dentro de él. Siempre aquí, X y Y. Pum, 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 pum. Localicemos entonces nuestros puntos.
Y dice que el punto A es menos 3 en X, 1, 2, 3, y 6 en Y, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí me hace falta un puntito, entonces voy a borrar aquí. Voy a jalarlo hasta acá. Ahora voy a poner aquí que es Y. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi punto está en menos 3,6. ¿Sí? Este es mi punto A. Voy a ubicar ahora mi punto B, que dice que es 5 positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1 en Y positivo también. Entonces, se juntan acá y ese es mi punto B. Realmente, entonces, esos dos puntos, la unión de esos dos puntos, ¿verdad? Me va a generar a mí una línea recta. Y lo que quiero es saber la distancia que existe, o lo mismo que decir la longitud, ¿sí? De esa línea recta que hemos formado entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dar eso? Pues utilizando la fórmula, ¿verdad? De distancia entre dos puntos de un plano cartesiano. Veamos entonces. Sé que la fórmula es D, ¿verdad? A, distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ok, pero entonces, ¿quién de estos dos puntos es x? ¿A quién voy a asignar el punto 1 y punto 2? Es indiferente. Ustedes pueden decir que A va a ser su punto 1 y B va a ser su punto 2, ¿verdad? Como ustedes quieran. O incluso, como les digo aquí, es cuestión de interpretación. En lugar de poner punto 2 y Y2 y Y1, ustedes pueden poner lo siguiente, que es exactamente lo mismo. XB, por ejemplo, menos XA, y lo mismo decir XA menos XB, ¿verdad? El resultado de distancia debe ser el mismo sin importar el orden en el que ustedes resten, ¿verdad? Entonces yo lo voy a dejar así para que lo veamos. Entonces aquí va a ser B y aquí va a ser A, ¿verdad? Entonces ya los ubicamos mejor. Entonces vengamos acá y pongamos para A, entonces, ¿verdad? AX es igual a ¿qué? A menos 3. O lo voy a dejar así, para que esté más bonito y ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? Voy a poner coordenadas A menos 3,6 es igual a decir X A igual a menos 3 y Y A igual a 6. Ahí tengo los primeros. Para el punto B, entonces, 5,1. Entonces aquí es XB es igual a 5 y YB es igual a 1. Ya los tengo, ¿verdad? Entonces ahora metámoslos a la fórmula. Voy a hacer con negro. Entonces sería la distancia de A y B, o sea, de A a B, es igual a la raíz de XB, que es, dentro de un paréntesis, 5 menos XA. Entonces aquí sí tengan cuidado con los signos, ¿verdad? Entonces aquí es una resta y este es menos 3. Entonces lo mejor que pueden hacer es meterlo a un paréntesis para no confundirles. Aquí va con sus signos. Esa es la otra cuestión. Elevado al cuadrado, ¿verdad? Más YB, que es 1, menos YA, que es 6, y como es positivo, no hay ningún problema, lo puedo dejar de una vez representado de esta forma. Entonces ahí ya tengo mi información. Voy operando. Ok. 5 más 3 menos y menos me da más. 5 más 3 me da 8 al cuadrado. Más 1 menos 6 me da menos 5. Menos 5 al cuadrado me da 20. Perdón, solo voy a poner aquí. Más menos 5 al cuadrado, ¿verdad? Siempre en paréntesis porque es un signo negativo para no confundir. Entonces, ¿cuál es el valor de 8 al cuadrado? Es 64 y menos 5 al cuadrado es 25 positivo.
Entonces, ¿cuánto me queda aquí? Sería prácticamente, ¿cuánto es 64 más 25? 89. 89. Ok, entonces para finalizar, ¿cuál es la raíz cuadrada de 89? Que esa sería la distancia que existe entre estos dos puntos o la longitud que tiene esa línea recta. ¿Cuánto es raíz de 89? Raíz de 89. Metido en 9.43, 3 y 9. No sé si se aproxima a 9.44. 43. Es 43.9 si se aproxima a 44. Es 43 y 39. Entonces no aproxima. Lo que importa es este número. Si es 3, no aproxima. Lo pueden dejar así, ¿verdad? Con 3, con 4 decimales, como ustedes gusten. Entonces, aproximado, ¿verdad? Es 9.43. Solo lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Sí? Y ese sería entonces, esa es la distancia aproximada entre el punto A y el punto B. ¿Sí? ¿Dudas sobre este ejercicio? Y como les digo, si ustedes quieren, pueden hacerlo al revés. Yo hice XB menos XA, entonces ustedes pueden hacer XA menos XB. El resultado es el mismo. Allá ustedes pueden hacer la comprobación, ¿verdad? De forma individual. Entonces, ¿dudas sobre este ejercicio? ¿Estamos bien? ¿Todo entendible? Hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos bien, ingeniera. Gracias. Todo correcto.